Durante siglos, Roma se alzó como el imperio invencible, aplastando naciones, absorbiendo culturas y expandiendo su poder desde las colinas del Lacio hasta los desiertos de Siria y las costas del Atlántico. Pero hay una historia que Roma intentó borrar, una guerra que no terminó con una victoria gloriosa ni con un desfile triunfal. Una guerra que mostró que, incluso para la civilización más poderosa del mundo antiguo, existían límites. Esta es la historia de la guerra contra los partos, el enemigo que Roma nunca pudo derrotar. A lo largo de su historia, el Imperio Romano enfrentó incontables adversarios, galos, cartagineses, germanos, egipcios, britanos, pero ninguno fue tan obstinado, tan peligroso y tan hábil estratégicamente como los partos, una civilización originaria del este en las tierras de la actual Irán. Su imperio, fundado por Arsaces I en el siglo III a.C., se consolidó como una potencia que rivalizaba directamente con Roma por el control de Asia. El primer gran choque entre ambas potencias se dio durante el mandato de Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de la historia romana y parte del célebre primer triunvirato junto a Pompeyo y Julio César. Craso, en busca de gloria militar para igualar a sus colegas, decidió invadir el territorio parto en el año 53 a.C. contra todo consejo y advertencia. Su ambición lo cegó. Atravesó el Éufrates con un ejército de más de 40.000 hombres, creyendo que marcharía sobre la capital parto como Alejandro Magno. Pero no encontró una guerra de conquista, encontró una trampa. En la llanura de Carras, en la actual Turquía, el ejército romano fue emboscado por una fuerza parto mucho menor en número, liderada por el general Surena. Los partos utilizaron una táctica desconocida para los romanos, la guerra de caballería con arqueros montados y caballería pesada. Su movilidad, disciplina y puntería eran letales. Los romanos, lentos y acostumbrados a combates cerrados, fueron masacrados. En medio del desierto, rodeados sin agua ni víveres, Craso intentó negociar. Fue asesinado. Algunos dicen que los partos, burlándose de su codicia, vertieron oro fundido en su boca como castigo simbólico. El desastre fue total. Más de 20.000 romanos murieron. Otros 10.000 fueron capturados y enviados a los confines del Imperio Parto, donde, según algunas teorías, incluso terminaron como mercenarios en el lejano Oriente. Esta derrota no solo fue militar, fue una humillación nacional. Carras se convirtió en el símbolo de la derrota, y Roma, avergonzada, evitó hablar del tema durante generaciones. La guerra contra los partos no terminó ahí. Décadas después, el propio emperador Augusto intentó una solución diplomática. En lugar de continuar el conflicto, negoció la devolución de las insignias legionarias perdidas en Carras. Fue un gesto simbólico para restaurar el honor romano sin recurrir a otra guerra costosa. Sin embargo, las tensiones con el Imperio Parto nunca desaparecieron. Los enfrentamientos continuaron durante siglos, especialmente en la frontera oriental, en las regiones de Armenia y Mesopotamia. Los emperadores romanos, desde Tiberio hasta Trajano, buscaron constantemente controlar estas zonas, pero el terreno, la logística y la resistencia parto convirtieron cualquier campaña en una pesadilla. En el año 114 d.C., el emperador Trajano, uno de los más grandes conquistadores romanos, lanzó una ambiciosa campaña contra los partos. Conquistó Armenia, llegó hasta la ciudad de Ctesifonte, capital parto, y anexionó temporalmente Mesopotamia como provincia romana. Fue el punto más oriental de expansión romana. Pero esa victoria fue efímera. A su muerte, su sucesor Adriano abandonó las conquistas, reconociendo que eran insostenibles. La distancia, las rebeliones locales y la resistencia parto hacían imposible mantener el control. Roma podía conquistar, pero no retener. El Imperio Parto era una entidad descentralizada pero cohesionada, con una aristocracia poderosa, castillos en las montañas y ejércitos móviles. Su conocimiento del terreno y su habilidad para desaparecer en el desierto frustraban cualquier intento de ocupación prolongada. La guerra se convertía siempre en un ciclo de avance romano, seguido por una retirada estratégica. Además, la diplomacia parto era astuta.
En lugar de enfrentar directamente a Roma, apoyaban rebeliones internas, alianzas locales y fomentaban inestabilidad en la frontera oriental. Era una guerra fría antes de que ese término existiera. En el siglo III, el Imperio Parto fue reemplazado por el Imperio Sasánida, aún más organizado y hostil. Pero incluso en sus últimos días, los partos demostraron ser el enemigo al que Roma nunca pudo someter por completo. Lo más intrigante es cómo Roma intentó borrar estas guerras de su memoria. En los relatos oficiales se hablaba de victorias parciales, de tratados exitosos, de diplomacia triunfante, pero pocas veces se mencionaban las derrotas, las emboscadas, los fracasos estratégicos. La guerra contra los partos fue una herida en el orgullo romano, una prueba de que incluso el mayor imperio de su tiempo tenía límites. Y es que la verdadera amenaza para Roma no siempre vino de la fuerza bruta, sino de enemigos que entendían sus debilidades, que sabían cómo desgastarla, cómo provocar el caos sin necesidad de enfrentarla cara a cara. El Imperio Parto fue ese enemigo, invisible, escurridizo, imbatible, una sombra constante en la frontera oriental. Hoy, arqueólogos e historiadores redescubren esa historia olvidada. Las ruinas en Carras, los documentos perdidos, las crónicas persas, todo apunta a una guerra que Roma nunca ganó y que nunca quiso recordar, pero la historia no se puede enterrar para siempre. En cada legión perdida, en cada escudo enterrado en la arena, en cada rastro de oro fundido, permanece el eco de una guerra prohibida. Y ahora, al contarla, le devolvemos su lugar en la memoria, porque hasta el imperio más poderoso del mundo debe enfrentarse a sus fantasmas. Y este fue uno de los más grandes.